La siguiente información. Resulta que hay un enviado del fiscal Gers Manero que siente que le están temblando las patitas y que siente que se va pronto de la Fiscalía General de la República. Es un secreto a voces que hay dos aspirantes a la Fiscalía General de la República. Uno de ellos es el propio Arturo Saldívar Lelo de la REA. La otra opción podría ser Ernestina Godoy, aunque esté nombrada para la defensoría, la asesoría jurídica de la Presidencia de la República. Estas situaciones no han pasado inadvertidas para el propio, es Hernán Gómez Bruera, usted lo conoce, que de buena ondita también, que sí, la cuarta transformación, voy a ir a las marchas a hacer entrevistas, por ahí lo vapulean, él no dice nada, se queda callado, aguanta vara, pero eso no es hacer, es hacer periodismo de alguna manera. Bueno, dice que esa situación no se debe permitir. En una entrevista con el diputado Noroña le dijo, oiga, yo no creo en eso de la elección por parte del pueblo de los jueces, el poder judicial. O sea, también tienen sus medios, y medios de comunicación como este de La Octava, donde pues hubo un debate también fuerte. Que a veces sí creo que el mensajero es el mensaje. Y el mensajero de esta iniciativa ha sido el exministro Arturo Saldívar. Y no solamente por el hecho de las acusaciones que tiene, que algunas yo he documentado. Ayer mismo entrevisté a una de las juzgadoras que pues ella dice que en 3 ocasiones fue presionada por el equipo de Arturo Saldívar desde el Consejo de la Judicatura Federal. Pero no solo eso, no solo eso, hay cómo confiar en una persona que ha cambiado tantas veces de postura en los temas estrictos de la reforma judicial. Por ejemplo, él decía que la elección popular de jueces desnaturaliza, que los jueces eran un cargo técnico, que no podían ser electos por voto popular, y ahora lo defiende. Antes él decía que había que separar, que no había que separar el Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte porque eso debilitaría al Poder Judicial. Ahora dice que es una tarea indispensable. Antes decía que no era necesaria una reforma estructural del Poder Judicial, lo dijo en una mañanera. Ahora dice que hay que hacer una reforma profunda. ¿Cómo confiar, cómo conferirle liderazgo a una persona así que hasta hace 3 años no creía en los elementos centrales de esta reforma del presidente? Bueno, yo te diría primero que tu pregunta pues tiene el sesgo de tu posición en contra de Saldívar. Has escrito hasta un libro en contra de él o en contra de denuncias en contra de él. Entonces ahí hay una visión, digamos, que tiene una posición clara. Pero además decir que Saldívar es el mensajero, pues el compañero presidente no tiene mensajeros. Él presentó la iniciativa, es su iniciativa, y hemos hecho esa iniciativa nuestra, el movimiento y el pueblo de México, con la elección del 2 de junio. Las críticas que tú le haces a Saldívar podrías aplicársela a varios ministros de la Corte actuales que el pasado jueves, ya no sé cómo estábamos el jueves pasado, en la Cámara de Diputados con la Junta de Coordinación Política se oponían y ahora reconocen que es correcto que se haga la elección, aunque la plantean escalonada. Plantean prácticamente no hay nadie que defienda que el Consejo de la Judicatura dependa de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. No he oído una sola voz, prácticamente todas las voces, hasta las más contrarias a nosotros. Ahorita Damián Cepeda decía en el foro aquí en Toluca, eso no lo va a discutir nadie, ese punto está demostrado que debe estar aparte de la investigación, la supervisión y la sanción a juzgadores que incumplen con su responsabilidad. Y yo creo que Saldívar, entre otros, se ha venido dando cuenta por su propia experiencia política y ahora por su papel dentro del movimiento, que sí hay que hacer una reforma al Poder Judicial. La que él encabezó era una reforma modesta, digamos, moderada, y que ni esa se permitió pasar, y que el reclamo del pueblo es una reforma en serio y a fondo, porque todo el mundo quiere justicia. Lo que queremos es justicia.
que un Solo poder una judicial corrección, independiente. Gerardo, esa reforma pasó y con los votos del PRI, ¿eh? Lo que no pasó fue el intento de prolongar su mandato 2 años más. Pues es que se requería, se requería su mandato, es una cosa singular, pero ese tipo de liderazgos o ese tipo de cargos tienen un peso y una influencia muy grande. Tú no podrás negar que a raíz de la llegada de Norma Piña a la presidencia, la ministra presidente Norma Piña, a raíz de su llegada al frente de la Suprema Corte de Justicia, ha tenido un giro absoluto hacia el conservadurismo, hacia tomar decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas. Invitó a Alejandro Moreno, presionando a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tomaron decisiones contrarias al Ejecutivo y al Legislativo, políticas, no jurídicas, y han sido cosas terribles las que bajo su liderazgo se han dado en estos últimos meses. Entonces, el liderazgo institucional, aún institucional, sí es importante, y sí se requería la permanencia de Saldívar para poder concretar la reforma que al final fue truncada. Hoy, si tú revisas dentro del Poder Judicial, lo poco que se había avanzado ha ido para atrás. Pero miren, un tema que compartimos tú y yo y que comparte la mayoría de la población a estas alturas, la paridad de jueces mujeres y jueces hombres no se va a dar si no se hace esta reforma que estamos haciendo. De aquí a que tengas que sustituir paulatinamente. Bueno, esto es parte de otro debate que se dio en ese contexto. Hernán Gómez está muy ligado a Gers Manero. De hecho, se habla de que le habría financiado el libro ese que escribió en contra de Arturo Saldívar. Arturo Saldívar tuvo la decencia de renunciar cuando, cuando no consideró adecuado mantener su postura dentro de la Suprema Corte para ir al trabajo con Claudia Sheinbaum dentro de la Cuarta Transformación. ¿Es Arturo Saldívar o puede ser Ernestina Godoy? Y esos dos personajes ya dentro de lo que es la Cuarta Transformación trae muy movido al fiscal florero que tenemos, que no ha dado el ancho. Está bien claro que no ha dado resultados fuera de sus asuntos personales, fuera de estar inconforme porque sacan a Rosario Robles, porque sacan a fulano, porque sacan a sotano. Póngase a trabajar, al menos lo que le quede. Mire, Hernán Gómez Bruera está, pero fúrico. Elegir a los jueces por voto directo no va a hacer que sean independientes ni del poder político, ni mucho menos del poder económico. El dinero seguramente fluirá a raudales y quienes llegarán con un montón de compromisos y deudas que pagar. Y la verdad, yo no creo que aunque se prohíba en la iniciativa, se pretenda prohibir el uso de financiamiento privado, las donaciones en estas campañas, pues ¿quién lo va a respetar? Si en las campañas que tenemos para candidatos de diputados, senadores, etcétera, se recurre permanentemente al financiamiento privado, al financiamiento ilícito de campaña, ¿por qué los jueces no harían lo mismo? Vale la pena, de verdad vale la pena voltear a ver a lo que ha ocurrido en Estados Unidos, donde varias entidades federativas eligen a los jueces por voto directo. En algunos casos tienen que postularse a través de un partido político, en otros lo hacen de manera independiente y se postulan para jueces. Pero hay muchos grupos de interés detrás de eso y financian sus campañas. Fíjense ustedes que hay un estudio del Centro Brennan de la Universidad de Nueva York que muestra cómo en los últimos 20 años la cifra de gasto en estas campañas ha sido de $500 millones. ¿Ustedes creen que eso no determina, no influencia las decisiones que toman los jueces? Bueno, por lo que todo es que dice muchas cosas. Tiene fuentes, es cierto. Hay una fuente que está en Nueva York, pero entonces ¿es correcto dejar que los jueces sigan siendo la casta dorada de este país? ¿Que los mexicanos no podamos elegir a ministras y ministros? ¿Que los ciudadanos sigamos viendo pasar el tiempo mientras vemos cómo la justicia se vende al mejor postor?
Eso es lo que plantea Hernán Gómez, pues es lo que se da a entender. Ahora, ¿cómo es posible que, siendo un periodista, obviamente, que obedece a intereses bien claros, porque el tiro Gers Manero con Arturo Saldívar, ese está cantado desde hace buen tiempo? No le parecieron muchas cosas. Es que Gers, el gran florero, aparte de que es malo para el trabajo, es bueno para la grilla, pues está cercano a Norma Piña. Eso de que me inconformo porque sacaste a Lozoya, es puro cuento. Y lo que han dicho otros ministros o ministras, es que el problema está en las fiscalías, es que el problema es general. Yo no creo que todos los expedientes vayan mal integrados, a no ser porque haya una indicación de los mismos jueces o de ministros en un caso que les interese. Y tenemos montones. Digo, llegó Norma Piña, cabeza de vaca con todo y el desafuero, lo dejaron seguir gobernando hasta que terminara su mandato. Cabecita de vaquita, le decían. Sacaron a Juan Collado Moselo, abogado de Salinas, abogado de Peña Nieto, ya anda de vacaciones, ya rejuveneció, que estaba enfermo, que estaba muy mal, pues ya se le quitaron todas sus dolencias. Sacaron a Rosario Robles, la maestra de la estafa, sacaron el último fue Lozoya, porque ya había salido Murillo Karam, el que está involucrado hasta el cuello en el caso Iguala, el ex procurador de justicia con Peña Nieto, que fue en aquel tiempo cuando sucedió el trágico evento de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, estudiantes. Entonces, ¿cómo defender lo indefendible? O sea, entonces, estos personajes pretenden que el pueblo no sabe elegir, que se va a viciar el proceso, que no ha funcionado. Oye, deja que se intente. Pero bueno, son personajes que salen a decir, no, es que no se debe elegir así. ¿Por qué no? Si se elige a un presidente de la República, si se elige a todo el poder legislativo, ¿por qué no elegir jueces, ministras, ministros? ¿De qué privilegios gozan? Es una ofensa al pueblo de México, que no vamos a poder porque esto no va a funcionar. ¿Y eso quién lo dice? Ah, lo dice Hernán Gómez. Ah, bueno, pues entonces no hay problema. Quiere decir lo contrario, que sí podemos elegirlos nosotros. Lo han dicho especialistas, catedráticos, todos, bueno, personas con una capacidad probada respecto a lo que es el tema relacionado con la constitucionalidad. O sea, sí, constitucionalmente, si el poder dimana del pueblo, entonces, ¿por qué el pueblo no puede beneficiarse de ese poder? Lo establece la Constitución, no lo digo yo, pero aparte, el pueblo está empoderado. El pueblo no se queda callado, ni aún con todo esto del Fisgón y que de Mayer y de Delgado, no se queda callado y no tiene por qué quedarse callado. Yo celebro que la gente no se quede callada y no tenemos por qué quedarnos callados. Ya lo que diga el Fisgón, pues bueno, está cercano a Mario Delgado, están cercanos al grupo de poder, pero eso también está bajo la óptica del pueblo y eso se tiene que ponderar. Un pueblo tan politizado tiene que dar el resultado natural, o ya porque no estamos de acuerdo en lo que diga el Fisgón, en lo que diga Mario Delgado, tenemos que guardar silencio. Pues si nos quitaron el bozal para ser libres, no para quedarnos callados, que esté bien o mal, ese no es un asunto mío. Yo puedo no estar de acuerdo en la designación de Mario Delgado, en la de Monreal, en la de Marcelo Ebrard, pero esas decisiones no pasan por mí. Esas son decisiones que toma la presidenta electa de este país y que ella responderá, desde luego, por sus designaciones. Si acertó, excelente. Si no acertó, pues tiene la posibilidad de rectificar. Es un asunto de competencia completamente de la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum. Así es que, lejos de todo eso, creo que lo demás son pequeños exabruptos dentro y bueno, hasta debates dentro de lo que es la cuarta transformación. ¿Por qué no debatir?